TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Nacional Electoral. Voces de la Democracia. La falta de oportunidad para la mayor parte de personas, tanto jóvenes como adultos, hacen que tengan que emigrar en busca de mejores horizontes para una vida mejor. Los que se van de alguna u otra manera logran mandar dinero aquí a México, ¿no? Y los que vienen, pues ya difícilmente se acostumbran al modo de vida de cómo estamos aquí en México, ¿no? Enriquecer a este país, los que llegan, porque traen distintos tipos de ideas, otras culturas, hay un cambio completo de idiosincrasia, y para la gente que se va, enriquece también a los otros países, evidentemente. Derrama económica. Y ya. Los que se van podría ser fuga de capital, trabajo aquí en México. ¿Qué otra cosa más podría ser? Los que llegan, pues vienen otra vez al problema para buscar trabajo en México, nada más. Pues los efectos son económicos para el país. Digo, la migración, ¿por qué se van? Pues porque no hay oportunidades aquí, ¿verdad? Nos pueden aportar algunas costumbres de sus culturas, y los que se van, bueno, pues también ese es el motivo, que eso es lo que pueden aportar a las sociedades de otros países. El efecto es muchas veces separaciones de familias. Por supuesto hay cosas buenas de rama económica, pero también se da el problema de que las mafias aprovechan la necesidad de las personas de pasarse al otro lado y las contratan para pasar droga a veces, ¿no? Entonces es un problema que es multifactorial, ¿no? ¿Cómo están? Muy buenos días, soy María Elena Cantú, es un placer acompañarles en Voces de la Democracia. Hoy particularmente contenta porque tenemos realmente una mesa de lujo, las voces que pueden hablar de un tema tan complejo, tan humano, que es la migración. Yo le doy la bienvenida a la doctora Ana María Chávez Galindo. Ella es investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Doctora, muchas gracias por estar aquí. Buenos días, muchas gracias por la invitación y me da mucho gusto tener la oportunidad de estar con ustedes ahora y particularmente con nuestro otro invitado. Así es. La voz autorizada en el tema, Jorge A. Bustamante, titular de la cátedra Eugene Conley en la Universidad de Notre Dame, Indiana, Estados Unidos, y profesor en el Colegio de la Frontera Norte. Muchos años, la vida entera, doctor Jorge Bustamante, dedicado a este tema. Sí, muchos años. Muchos años, la vida diría yo. En efecto, algunos de nuestros entrevistados hablaban de pobreza, de violencia, de falta de empleo, y vemos a estos seres humanos tratando de subir a un tren o cruzando un río. El tema es llevar la vida a cuestas para buscar una oportunidad. ¿Qué le significa a un ser humano tomar una decisión de esta naturaleza, doctora? Yo creo que es una decisión muy, muy fuerte a nivel individuo, a nivel hogar. Es enfrentar una nueva realidad a la que no están acostumbrados. Que no se conoce. Que no se conoce, donde cuando hay familiares, amigos, pues facilita la llegada, facilita el trabajo, pero cuando no encontramos situaciones muy graves, por ejemplo, en el caso de, digamos esto, al interior del país, es menos drástico este cambio porque estamos hablando el mismo idioma. Pero en el caso de la migración hacia Estados Unidos, uno de los problemas, por ejemplo, es la lengua. Que ahora, con la enorme cantidad de población que hay en Estados Unidos, toda la parte sur hablan español.
pero no deja de ser un gran reto porque puede uno hablar en lo cotidiano, pero para el trabajo sí se requiere este otro conocimiento. Entonces, y el otro tema que es muy, muy grave y importante es cuando hay separación de familia. Entonces, ahí ha habido incluso un cambio en el sentido positivo de la mujer y negativo también. La mujer en el sentido de que ella ha asumido roles que antiguamente no tenía. Ella se queda ya como la responsable de llevar a cabo el desarrollo del hogar. Negativos en el sentido de que pues hay una separación y hay tensiones familiares importantes. Entonces, es realmente un problema muy complejo que debe analizarse y que debe tener en mente, por una parte los individuos, pero por otra parte las sociedades, hacia donde ellos están llegando. Hablábamos antes de iniciar el programa que a veces la autoridad quiere resolverlo todo con la norma. Se le olvida que estamos hablando de un tema humano. De acuerdo a su experiencia, doctor Bustamante, ¿qué implica en la vida de una persona? Lo hablábamos con la doctora, tomar una decisión que implica dejar la vida atrás, el país, las raíces, la historia, la familia, solo buscando una oportunidad sin saber exactamente lo que se va a encontrar en el camino. Pues usted lo ha descrito de una manera muy elocuente, es entrar a una dimensión desconocida, a una dimensión en donde no solamente a veces se carece de información, sino la información que se tiene es una información mítica, es una información equivocada. Claro. Obviamente es parte de la condición del ser humano hablar bien de las experiencias pasadas, y muchos migrantes escuchan a sus pares hablar de la experiencia migratoria como algo que les fue muy bien, y esto en ocasiones pues no solamente desinforma al migrante, sino que lo hace más vulnerable por esa carencia de información de lo que se va a encontrar en su nueva vida como migrante. Si cae en las redes de un pollero, en fin, el tránsito es verdaderamente dramático. Vamos a entrar a nuestro reportaje para abordar al regreso en el estudio cómo el fenómeno migratorio tiene un impacto mundial. Hoy que estamos en un mundo globalizado, también ha generado riqueza y mucha desigualdad. Entonces es un fenómeno mundial que debemos revisar. Así que vamos a nuestro reportaje y regresamos al estudio. Voces de la democracia. Desde el Paleolítico, la migración de los seres humanos ha sido continua. Gracias a este constante ir y venir que parece distinguir a casi todas las especies animales del mundo, se han fundado civilizaciones y culturas. Los emigrantes cuando se van, los inmigrantes cuando llegan, lo hacen siempre con sus modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo, con su historia y lenguaje. Reciben lo mismo allá a donde llegan. Las causas de estos cambios de residencia son muchas. De una u otra manera, siempre tienen que ver con la búsqueda de una mejor forma de vida. Sus efectos, si bien dependen de la magnitud y modalidad de la migración, son muchos y variados. Tanto en el lugar de origen como el de destino, se producen cambios demográficos evidentemente, pero también se alteran las condiciones socioeconómicas, políticas y culturales. En nuestro país, estos movimientos poblacionales han sido una constante desde tiempos prehispánicos. Sin embargo, hoy las características de la migración, tanto interna como internacional, permanente o temporal, hacen del caso mexicano algo único en el mundo. Lo que distingue al flujo migratorio mexicano es en primera instancia nuestra vecindad con los Estados Unidos de Norteamérica. La línea de más de 3.000 kilómetros que nos divide con la potencia mundial no es solo la división entre dos países, separa a la cultura sajona de la latina, el idioma inglés del español, la alta tecnología y el desarrollo de la pobreza y marginación. No por nada es la más transitada del mundo, y no solo por mexicanos, sino también por centro y sudamericanos.
incluso por asiáticos que utilizan nuestro territorio para cruzarla. A este flujo migratorio internacional de propios y extraños hay que sumar los movimientos internos de los connacionales al cambiar de municipio o estado. Las migraciones tienen consecuencias directas e indirectas tanto en los países o áreas de emigración y tránsito como en los de inmigración, y en ambos casos pueden tener efectos tanto positivos como negativos. Cualquiera que sea la lectura del fenómeno, defender los derechos humanos de los migrantes debe ser punto de partida para cualquier discusión al respecto. Voces de la democracia. Nos acompañan el doctor Jorge Bustamante y la doctora Ana María Chávez de Alindo para platicar sobre este tema del fenómeno migratorio. Vivimos en un mundo globalizado, en interconexión social, cultural, pero fundamentalmente económica, que ha generado riqueza para algunos, pero mucha desigualdad y pobreza. ¿Qué impacto, doctora, ha tenido este mundo, este modelo, doctora, en el fenómeno migratorio y qué tensiones sociales ha generado? Bueno, estamos hablando, de acuerdo con las cifras de Naciones Unidas sobre migración, de flujos de aproximadamente 130 millones de seres humanos en todo el mundo que andan cruzando fronteras, de los cuales aproximadamente una tercera parte son migrantes irregulares o indocumentados. Entonces estamos hablando de un fenómeno universal, tan antiguo como la propia raza humana, y esto pues tiene obviamente muchísimas variaciones. En nuestro caso no solamente hablamos de una emigración de mexicanos a Estados Unidos que coloca en ese país a más de 20 millones de mexicanos, sino de una inmigración de Centroamérica. Así es. Donde encontramos quizás los problemas más lacerantes de violaciones a los derechos humanos. En nuestro país hay una dimensión de violación a los derechos humanos de los migrantes internacionales que es verdaderamente pavorosa. Y esto pues se ha mantenido así durante años. El gobierno de México no ha podido canalizar este fenómeno de una manera más racional. Hay serios patrones de violación, como lo ha documentado la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el caso de los secuestros, homicidios, tortura de los migrantes centroamericanos, y no vemos una conciencia, lo que el sociólogo Émile Durkheim llamaba conciencia colectiva, de la gravedad de este fenómeno en México. Creo que vamos a ser criticados por las futuras generaciones de no habernos dado cuenta de lo grave de la dimensión de violaciones a los derechos humanos de los migrantes internacionales. En efecto, vamos a revisar las tres dimensiones del fenómeno en México, es decir, la propia migración interna que tenemos de distintos estados a la ciudad, entre estados, México como tránsito hacia Estados Unidos y los mexicanos que se van a Estados Unidos. Doctora, su opinión sobre el tema, el mundo globalizado, la migración como fenómeno mundial y México. Como ya señalaba el doctor, es un fenómeno mundial, que digamos el matiz que le pondría es que es masivo,
Sí, masivo, y que también los países de destino han impuesto una serie de restricciones para el ingreso, que es lo que dificulta también su llegada de ellos. Y los países en tránsito, no solo México, tenemos caso España, tenemos muchos más, también ponen medidas para impedir que esos que van a pasar por su territorio no pasen. Entonces, por un lado tiene uno eso, pero por otro, como señalaba, hay unos cuantos países que son, o países, o empresas, o grupos, que detentan el poder económico, y hay la enorme mayoría de la población en pobreza, que no tiene otra opción más que buscar, y bueno, si no la encuentra en sus lugares de origen, pues la busca otros lugares a donde puede acceder. Y en ese sentido, lo que comentaba al final el doctor, yo creo que el tema de la violación de los derechos humanos de los migrantes centroamericanos, sudamericanos, asiáticos que cruzan por México hacia Estados Unidos, también es un fenómeno creciente porque hay un mayor contingente de población que emigra, pero también porque se ha evidenciado esta situación que existía. Y en muchos momentos se comentó, hay violaciones muy fuertes de los migrantes, hay secuestros, hay matanzas, hay esto y hay el otro, y no se difundía el tema. Empezó a cobrar así como luz a partir de lo de San Fernando, pero las violaciones o la colusión incluso de las autoridades con el crimen organizado, eso estaba desde mucho tiempo atrás. Y ahí teníamos, esos eran sujetos como son personas que quieren pasar, son migrantes que quieren pasar sin documentos, van con temor. Entonces, ellos, uno de los problemas, por ejemplo, ha sido que tratan de pasar y de ser invisibles, entonces están sujetos a cualquier riesgo en su tránsito. Vamos a platicar de esta dimensión sobre lo que viven aquellos que intentan llegar a Estados Unidos y tienen que cruzar por la frontera mexicana, al sur de México, y luego intentar cruzar a los Estados Unidos. Hay una pieza que tenemos preparada en el sentido de lo que hoy se conoce en los medios de comunicación como la bestia. La bestia es un tren, el medio de transporte que utilizan algunos de los centroamericanos, y que cómo serán las historias que así le pusieron la bestia. Un tren de carga que recorre México desde Chiapas o Tabasco hasta el norte del país. Se estima, de acuerdo a los datos que tenemos, que cada hora 12 centroamericanos cruzan la frontera de sus países para alcanzar el sueño americano y tienen que pasar por México. Ahí usted está viendo las imágenes. En la actualidad hay 500 migrantes desaparecidos y tan solo en lo que va del año, 9.162 personas han sido deportadas antes de llegar a su destino. Un 80% de los migrantes que viajan por México hacia Estados Unidos sufren asaltos, robos. Se estima que el 60% de las mujeres normalmente son violadas. También tenemos el dato que para poder subir a estos trenes, a este que se llama La Bestia, hay quien paga hasta $100. Doctor Bustamante, ¿cuál es la realidad? Vamos a hablar, por supuesto, un poco más adelante de lo que ocurre con los mexicanos que viven en Estados Unidos o que intentan cruzar la frontera. Pero México ha sido, una voz que defiende los derechos humanos de sus connacionales, pero ¿qué papel está jugando el Estado mexicano hoy frente a estos centroamericanos, latinoamericanos que intentan llegar a Estados Unidos y pasan por México y se encuentran con una realidad espantosa, por decirlo menos? Pues un papel muy pobre, porque ha sido un fenómeno en el cual lo característico es la violación a los derechos humanos y la responsabilidad de Estado que implica el hecho de que estén involucrados entre
los que cometen esas violaciones, los que técnicamente son representantes del Estado mexicano, como son los policías, los militares, los funcionarios de gobierno, y ha sido documentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos la participación en miles de casos en donde estas violaciones son cometidas por representantes del Estado mexicano. Esto se prestó a gran confusión cuando el presidente Calderón, en una reunión sobre migraciones internacionales en Puerto Vallarta, él dijo que los responsables, y lo estoy citando casi literalmente, los responsables de la violencia en contra de los migrantes en México era el crimen organizado. Luego el secretario de Gobernación, Blake, en paz descanse, no solamente dijo que era el crimen organizado, sino que eran los únicos responsables. Y esto se prestó a mucha confusión porque es una equivocación. Estamos hablando de dos abogados que cometieron un error gravísimo, conceptual, porque al culpar al crimen organizado, en realidad estaba exculpando al Estado mexicano de su responsabilidad de Estado de responder desde luego por esas violaciones. Y además de que el crimen organizado está compuesto por individuos que en derecho internacional no son sujetos de responsabilidad de Estado. Y o sea que doble equivocación, pero esto confundió mucho al propio gobierno de México y esto llevó a que no se hiciera absolutamente nada significativo para neutralizar o aminorar estas gravísimas violaciones a los derechos humanos, cuyo caso más tétrico son los cadáveres que se han encontrado en muchas partes del país. Los más conocidos es la de Tamaulipas. Es la de San Fernando, en Tamaulipas, pero ha habido en la Ciudad de México, ha habido en Zacatecas, ha habido en muchos estados de la República. Y esto pues no se ha traducido, vamos, en San Fernando ni siquiera sabemos quiénes fueron los responsables. No ha habido una conclusión de alguna investigación que se hubiera realizado, según dijo el gobierno, y ni siquiera sabemos quiénes fueron los responsables. Se supone que hubo una mezcla de funcionarios en connivencia con crimen organizado, pero a ciencia cierta no lo sabemos. Y esto es muy grave, esto es algo en lo que estamos quedando en ridículo a nivel internacional, porque México no ha podido superar estas imágenes que acabamos de ver de seres humanos encima de los trenes. Cuando me tocó verlas en el extranjero, alguien me preguntaba, bueno, esto debe estar causando manifestaciones multitudinarias en México. Y yo no quise contestar, pero todos sabemos que no ha habido una sola manifestación de protesta por eso que vemos, en lo cual el Estado mexicano, que es el responsable del transporte y de la garantía establecida en el artículo 13 de la Constitución de Libertad de Tránsito, pues esto simplemente no se cumple, ni hay un Congreso que lo reclame, ni hay una sociedad civil que lo reclame, que imponga algún costo político al gobierno de México por no hacer nada. ¿Cómo calificaría usted, doctora, esa situación? En efecto, vemos las imágenes, la bestia, no solamente en los últimos meses, en los últimos años hemos tenido, vía los noticiarios, imágenes espantosas, hemos tenido documentadas las declaraciones de personas que señalan a la autoridad mexicana que simple y llanamente ellos a cambio de dinero le entregan a los migrantes al crimen organizado, pero no pasa nada. ¿Cómo calificaría usted, pues digamos, este papel del Estado mexicano, tomando en cuenta, por cierto,
que va a tener una representación en Naciones Unidas precisamente en materia de derechos humanos? Pues muy grave, como señalaba el doctor, realmente es muy grave. El papel del Estado es omiso. Totalmente, incluso como el gobierno norteamericano no quiere también que ingresen allá, el Estado mexicano ha desarrollado una serie de medidas para no para defender, sino para impedir el paso. Entonces, lo que ha hecho el gobierno es el establecimiento de las estaciones migratorias, estaciones donde detienen, donde están a los migrantes y de ahí los deportan. Pero no hay acciones en torno al Estado, pero lo que también es crítico es que la propia sociedad no ha respondido al respecto, e incluso hay opiniones en sentido que ¿para qué tienen que cruzar el país ellos? Que se vayan, que se queden en sus países, ¿no? Como si fuera una opción. Exacto, y ha sido creo que también un factor clave en la denuncia de estos hechos, han sido también organizaciones de la sociedad, de organizaciones no gubernamentales, las casas del migrante, grupos de sacerdotes que han evidenciado esta situación crítica, y ellos sí han acompañado en varias ocasiones, a los grupos de migrantes para tratar de que no sean sujetos de tanta violación de sus derechos humanos. Se genera una tensión social con la presencia, digamos, de los migrantes en el país destino. ¿Cómo describiría esa tensión, doctor? Y valdría la pena revisar las causas cuando un mexicano del sur del país considera que el que viene de afuera tiene la opción de quedarse en su país. ¿Es realmente una opción? No, de ninguna manera. Es como hablar de que el mexicano que se va a Estados Unidos tiene opciones, tampoco las tiene. En realidad, esto que señalaba Ana María es muy real, de que hay una gran indiferencia. Seguramente, hasta rechazo. Seguramente usted jamás habrá, o corríjame si me equivoco, habrá sido testigo de una manifestación de protesta por las violaciones a los derechos humanos en México. No. Esto es una indicación muy general de esta indiferencia en la que los mexicanos parecería que no tenemos corazón para poder apreciar el trauma que representa para esos hombres, mujeres, niños y niñas indígenas que participan en la migración de una manera tan dramática. Incluso usted comentaba hace unos minutos la pobreza que se vive en Centroamérica. Si nos quejamos de nuestros índices, por allá, digamos, es mucho más aguda. Sí, en efecto. Y pues no solamente en eso se parecen a nosotros, sino en la muy baja conciencia pública que hay respecto del fenómeno migratorio. Y pues esto se ha hecho más complicado porque Estados Unidos ha generado una presión hacia todo el mundo en realidad, pero muy particularmente a México y Centroamérica, por definir la migración internacional como un problema de seguridad nacional. Muy bien. Esto es algo que no concuerda con los datos que tenemos. Se trata de un fenómeno de carácter social, de movilidad humana, y se trata de algo en lo cual la seguridad nacional, el enfoque de seguridad nacional, lo que hace es desviar la atención de la dimensión de violación de los derechos humanos de los migrantes, que mucha gente equivocadamente piensa que por el hecho de estar irregularmente en el país no tienen derechos. Desde luego que tienen todos los derechos humanos que señala la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, y esto hace que
que la dimensión internacional se vea oscurecida por la falta de organización de los países involucrados en la migración internacional para hacer algo concreto. ¿Se puede decir, doctora, para entrar al caso de, digamos, quienes emigran hacia Estados Unidos, es la frontera que tenemos con Estados Unidos el punto, digamos, más importante del mundo en materia de migración? ¿El que tiene más, digamos, movimiento migratorio? No, yo creo que no está, no me acuerdo si es India o alguno por ahí. No, es muy importante, pero no es así como el más importante del mundo a nivel mundial. Vamos a revisar este caso. Tenemos una serie de cifras, si te parece bien, Miguel, podríamos empezar con nuestra migración internacional. En 2011 había aproximadamente, aquí está el doctor Bustamante y la doctora para corregirnos en cifras, 11.5 millones de inmigrantes no autorizados en los Estados Unidos. De estos 59%, aproximadamente 6.8 millones nacieron en México. Se estima también que el 4.7%, más o menos 5.4 millones de las viviendas en Estados Unidos reside menos de una persona que nació en México. Doctor Bustamante, ¿sigue siendo la falta de oportunidades, la pobreza que se vive en México, la principal causa para que una persona decida irse a Estados Unidos? Y quiero preguntarle si la violencia es también hoy un factor para quien decide emigrar. Se ha exagerado un poco acerca de la violencia como un factor determinante de los flujos migratorios. Sí ha ocurrido y sí tenemos datos de los producidos por el Colegio de la Frontera Norte respecto de aquellos que migran por temor a ser víctimas de la violencia. Pero esto, aunque sea un fenómeno tan general en el país y que nos duele tanto a todos, no es desde luego el factor preponderante en la provocación del fenómeno migratorio. Perfecto, doctora. Tenemos 20 millones aproximadamente de mexicanos viviendo hoy en Estados Unidos. ¿Con qué estatus? ¿Cuántos millones? Hay más o menos 34 millones que son de origen mexicano, ¿no? De esos 11 millones, 11.9 que están viviendo allá, nacieron acá en México. 11.9. 11.9. Que viven allá, nacieron en México, de los nacidos en México. ¿Qué tenemos además de cifras? Razón, son de los nacidos en México. Sí. 33 son de los que tienen origen. Y de esos, más o menos, 6 millones son los indocumentados, o sea, sí tenemos 6 millones más de indocumentados, o menos, esos serían los estatus. Más o menos, sí. ¿En qué condiciones viven los mexicanos en Estados Unidos? Digamos, en estos dos estatus. Yo creo que viven realmente en condiciones difíciles, en ningún momento es fácil, particularmente en los últimos años es más complejo, por problemas también de encontrar trabajo, por problemas también el tipo de empleos que ocupan, bajas calificaciones. Hay un problema serio por el bajo nivel educativo de los mexicanos y por el no dominio del inglés. Entonces eso sí contribuye a tener puestos no los mejores puestos, salarios bajos, pocas prestaciones. Hay un porcentaje importante de población, por ejemplo, que no tiene seguridad social. Exactamente. Entonces hay un porcentaje alto que está en pobreza. Y bueno, ahora por ejemplo tenemos algo que ha sido todavía más crítico. Al criminalizar la migración en Estados Unidos, entonces también están sujetos a criminalizar y al aumentar las detenciones, no solo en las fronteras, no solo en los centros de trabajo, sino incluso en los hogares. Realmente hay una situación de indefensión de parte de la población ante esto. ¿Y qué ha habido también? ¿Qué ha producido esto también? El rompimiento, separación de familias, hijos que se quedan allá, hijos que no saben qué va a pasar después si van a volver a ver a sus padres, migrantes
que toda su vida han vivido allá, que los mandan acá, no conocen, o sea, su vida es allá, ¿cómo los mandan acá donde no tienen una sola red social, ¿no? De apoyo? Entonces, la situación en estos momentos, por eso es tan crítica, ¿sí? En un momento cuando había, digamos, en otros años, cuando había mayor flujo de ingreso, donde no había tantas deportaciones, donde había mayor facilidad, no se producía esta situación que ahora tenemos. Ahora, con los regresos también acá a México, tenemos problemas de que no hay trabajo. Sí, entonces, no hay opciones. Entonces, ¿qué hace la población? Bueno, o bien migra internamente, o bien se emplea en lo que puede, o bien vende sus míseras cosechas, sus alimentos o sus animales, reduce notablemente sus gastos. Pero yo creo que una de las cosas que han hecho y que podríamos llamar que son comunidades en activo, que están en espera que a lo mejor pueda regresar, porque no está regresando fácilmente. Está cerrada la frontera de alguna manera. De alguna manera. Entonces, pues, pero la gente sí está moviéndose. Doctor, de acuerdo a sus estudios, su experiencia, su contacto incluso con quienes viven allá, hablamos de eso, de las tensiones sociales, de las condiciones de vida, de la aportación que generan para la economía de Estados Unidos y que sin embargo en materia de derechos, pues estamos en déficit, por así decirlo. Sí, hay condiciones verdaderamente dramáticas de vulnerabilidad, entendiendo por vulnerabilidad la condición de ausencia de poder de los migrantes para defenderse de esas violaciones, y esto varía de región a región. Hay lugares donde la discriminación y la explotación es mayor en Estados Unidos. Tiene normas severísimas como la de Arizona. O la de Georgia, que es todavía peor que la de Arizona. Sí, quizá menos publicitada, ¿verdad? Exactamente. Y esto hace que la esperanza que mucha gente tiene en la reforma migratoria sea una esperanza que está basada en algo que es que tiene mucho de falsedad, porque la reforma migratoria, como la escuchamos en los medios, es un acto legislativo, por lo tanto es un acto unilateral de parte de Estados Unidos, que no va a ser nunca una solución para un fenómeno que es bilateral por definición. Así es. Migrantes de México que entran a Estados Unidos, esto es algo que corresponde a factores endógenos que están en las causas y en las consecuencias, como es la demanda de la fuerza de trabajo de los migrantes en Estados Unidos y como es la producción de la fuerza de trabajo en México. Esto le da bilateralidad al fenómeno. Por lo tanto, una reforma migratoria que es por definición un acto unilateral del Congreso de Estados Unidos no va a resolver los problemas asociados a la migración de México a Estados Unidos. Doctora, ¿qué pasa entonces en las reuniones bilaterales cuando se sientan a hablar de estos temas? Es decir, pareciera que se tratara de una simulación, Estados Unidos no termina de aceptar, los necesito, pero no les otorgo derechos, y México pareciera tampoco entrarle, pues digamos, con una política definida sobre el tema con los Estados Unidos. ¿Por qué no camina y por qué hoy estamos hablando efectivamente de una reforma que sería de ellos, finalmente una decisión norteamericana? Pues yo creo que no ha habido la suficiente voluntad de parte del gobierno mexicano para realmente enfrentar ese problema en términos bilaterales. Y porque no solo es el tema migratorio, yo pienso que es en general nuestra relación. Nuestra relación siempre ha sido como de sumisión a lo que se imponga por allá. En comercio, en producción, no digamos ahora, por ejemplo, en toda la cuestión esta de minas, de explotación de energéticos, o sea, estamos en una situación muy, muy triste, yo diría muy triste, muy dolorosa para los mexicanos. Y yo creo que lo peor es que nosotros no nos hemos organizado para responder como debíamos organizarnos y para presionar al Estado a que asuma una postura.
Doctor, ¿cuánto representa en beneficio económico para la economía de Estados Unidos la presencia de la mano de trabajo de los mexicanos, de estos millones de mexicanos? La verdad no recuerdo la cifra. Pues es un factor necesario para la producción, la fuerza de trabajo de los migrantes, y como tal tiene un valor que también varía dependiendo de los sectores económicos y de las regiones de Estados Unidos, pero es algo que el público de Estados Unidos no reconoce, y por lo tanto pues no hay una visión equitativa respecto de lo que son los costos y los beneficios de la migración. Hemos visto manifestaciones muy importantes en Estados Unidos precisamente de los migrantes, y había una expectativa de que este voto hispano pues pudiera sensibilizar al presidente Obama, pero no camina. ¿Qué piensa usted de esta tensión? ¿Cómo está resolviendo el gobierno estadounidense esta, pues digamos, posición de los norteamericanos frente al migrante? Yo creo que son demasiados elementos que están en juego, y no es posible decir tan solo que el presidente es el que va a resolver. O sea, yo pienso que al igual que aquí y al igual que en cualquier lado, una sola persona no puede resolver. Hay múltiples elementos, sectores, actores que intervienen, y es difícil realmente que alguien vaya a definir. Sí, que sea, digamos, ¿sí?, la mano en la mesa. No es posible. O sea, hay los grupos, incluso grupos de poder, grupos políticos, los representantes de uno, los representantes de otro, los empresarios. O sea, es un problema multidimensional, y no puede decirse, ya no estamos en esos momentos que podíamos decir se aplica esta ley o esta propuesta. Yo creo que hay que establecer consensos o disensos, pero es difícil. ¿Cómo avanzar en el tema migratorio cuando, y lo mencionaba el doctor Bustamante, tenemos el factor de la seguridad que está, digamos, haciendo ruido, interrumpiendo, bloqueando los procesos para que pueda pues llegarse a un acuerdo en materia de migración? Ese es uno de los grandes problemas que fue a partir del 2001, ¿no? Del 11 de septiembre, que dio este cambio. ¿Qué impacto ha tenido en nuestros temas de migración? El impacto fue el freno, la caída, todavía, digamos, del 2001 hasta el 2006 se incrementa notablemente la migración. Es cuando sale un flujo importante de migrantes hacia Estados Unidos, de México. Posteriormente es cuando se establecen medidas de control fronterizo muy fuertes, y entonces ahí sí ya se reduce notablemente la salida, porque no pueden entrar. O sea, hay detenciones en la frontera, hay detenciones, decíamos, al interior. El levantamiento de los muros. El levantamiento de muros, un incremento notable en el presupuesto para la policía fronteriza. Entonces, es difícil. Una de las cosas que quería yo comentar hace rato, que cuando veíamos de los costos y beneficios, es que en general el tema de los beneficios más bien se ha enfocado como a lo que ocurre en los países de origen. Y entonces se centra en términos de las remesas, en términos del capital humano, capital social, los beneficios para las comunidades, pero poco se ha visto, por ejemplo, en Estados Unidos, los beneficios precisamente en términos del consumo, en términos de la producción, en términos de la aportación que hacen los migrantes también hasta los impuestos. Sí, por supuesto. O sea, por eso entonces realmente es muy importante. Ahora, y además ellos reciben ya un migrante formado. La formación ocurrió en México y estuvo a cargo de México. Entonces, esos, digamos, son los puntos que hay que resaltar en términos de los beneficios. Los beneficios, indudablemente, que han favorecido a la sociedad de destino de los migrantes. Sí, ¿no? A Estados Unidos. Yo le preguntaría eso, a manera de conclusión, ¿qué ganan los Estados Unidos con el trabajo de los migrantes mexicanos? ¿Qué gana y qué pierde?
¿Qué pierde? Pues yo creo que no, yo no diría que pierde. ¿Qué está ganando? Gana O sea, el juego es ganar. Es ganar. México está perdiendo capital humano, ¿sí? En edades altamente productivas, ¿sí? Pero ellos están ganando, tienen, o sea, finalmente el trabajo de los migrantes en Estados Unidos, por ejemplo, al bajar los salarios, pues implica mayor ganancia para el capital. También al ejercer presión, pues también menor presión por parte de organizaciones sindicales para aumentar, por ejemplo, prestaciones o para aumentar salarios. Entonces, realmente ellos han ganado mucho con el trabajo de los migrantes. Y nos venden, pierdo, porque cuando, digamos, se autorizan estas normas en los estados, nos los venden como una pérdida, es decir, vienen aquí los, quienes vienen a robarse los trabajos, quienes son criminales, es decir, lo manejan precisamente en el lado contrario, y se podría decir que incluso con tintes políticos, porque Exacto. A la hora de las elecciones, a la hora de las votaciones, pues el voto hispano sí pesa. Exacto. Entonces sí quería yo preguntarle eso, ¿qué se gana y qué se pierde? ¿Qué pierde México con la salida de millones de mexicanos, doctora, a manera de conclusión? A manera de conclusión, pierde un capital que podría desarrollar aquí, que podría trabajar acá. Es un capital humano, pierde imaginación, pierde inteligencia, pierde muchas cosas, ¿sí? Pierde, digamos, creatividad y pierde a su capital humano. Doctora, manera de conclusión, o para aproximarnos hacia el final, hacia la reflexión final del programa, ¿qué ganan, qué pierden los Estados Unidos con la presencia de millones de mexicanos en su país? ¿Qué gana y qué pierde México? Bueno, esto es una cosa un poco complicada por un fenómeno que ha ocurrido en Estados Unidos con los jóvenes que son llamados los dreamers, los soñadores. Esto se deriva de un proyecto de ley en Estados Unidos que trató de legalizar a aquellos jóvenes que entraron a Estados Unidos porque sus padres se los llevaron siendo muy pequeños y obviamente estos jóvenes no tuvieron nada que ver con ese hecho. Claro. Ellos han promovido un movimiento nacional en Estados Unidos. Ellos son ciudadanos, técnicamente ciudadanos mexicanos. Nosotros no los hemos tomado en cuenta para nada. Es algo que pudimos haber recibido un beneficio muy importante porque se han educado en Estados Unidos. Claro, claro. Y pudimos haberlos atraído, algo que ya se nos fue la oportunidad, y que esto es algo que está en los medios de comunicación en Estados Unidos ocupando quizá los espacios mayores, porque han tenido una gran valentía en que, a pesar de que técnicamente pueden ser expulsados de Estados Unidos por ser indocumentados, claro. Se han hecho manifestaciones en frente de la Casa Blanca, han hecho manifestaciones en diferentes partes del Congreso en Estados Unidos, y si algo ocurre en el futuro cercano va a ser en relación con los Dreamers. Es muy probable que cuando Obama se dé cuenta que no puede hacer nada para empujar su reforma migratoria, un premio de consolación esta parte va a ser esto de los Dreamers. Esto es algo que en México no se conoce, a pesar de que son ciudadanos mexicanos, respecto de los cuales el gobierno tiene una obligación legal de proteger. No les ha hecho el menor de los casos, y pues pero son los que más ruido están haciendo actualmente. Entonces por eso lo menciono, porque a la hora de los blancos y negros podríamos encontrar, digamos, un paso ahí. Exactamente. Doctor, finalmente yo le preguntaría, hemos hablado también, doctora, de la poca sensibilidad social que representa este fenómeno en México. Digamos que en algunos sectores hasta cierto rechazo
porque los ven como personas que llegan a quitar, digamos, a restar y no a sumar. ¿Cómo lograr que la sociedad mexicana, ya no hablemos de la norteamericana, la que nos corresponde, sensibilizar a nuestra sociedad sobre el tema migratorio? Yo tengo más confianza en lo que hagan a ese respecto en el futuro los mexicanos que residen permanentemente en Estados Unidos, que ya se les nota un afán por intervenir, no solamente en las cuestiones de Estados Unidos de migración, sino en las de México. Y yo en ellos veo una esperanza, más que los mexicanos de acá, en los mexicanos de allá, que somos los mismos. Sin embargo, los de allá han ejercido una conciencia política de una manera muy llamativa, de una manera que todavía no vemos un resultado traducido en nuevas políticas de migración, excepto las promesas que les ha hecho el presidente Obama, pero sí, desde luego, es un fenómeno creciente del contexto del electorado, de la composición del electorado en Estados Unidos, ¿no? Porque esto es inexorable, está aumentando. Sí, está ganando peso. Está ganando peso y está ganando números, porque los jóvenes que cumplen 18 años y que son elegibles para votar, están entrando cada año están entrando nuevos votantes potenciales y reales. En las manifestaciones que usted mencionaba, sobre todo las de 2006, que fueron las más numerosas, fueron varios millones en manifestación pacífica, cosa que jamás se había visto en Estados Unidos, una manifestación pública para protestar por las violaciones a los derechos de los migrantes. En México nunca se ha visto nada igual, pero allá sí. Y lo paradójico es que estamos hablando de la misma gente. No estamos hablando de extranjeros o de marcianos, estamos hablando de mexicanos, pero que el vivir en Estados Unidos les ha dado un estímulo para participar políticamente y desde luego esto se ha visto en cada una de las elecciones en los últimos 10 años, cómo ha venido aumentando sistemáticamente el porcentaje de mexicanos que participan en las elecciones, y pues esto es algo que preocupa a muchos en Estados Unidos y sobre todo al Partido Republicano, que es donde está concentrado los peores enemigos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Pero la realidad está muy clara. Sus conclusiones, doctora. Bueno, una cosa que nos quedó pendiente en el tintero es hablar de la migración interna. Teníamos incluso preparado material y se nos quedó en el tintero, pero sí, bueno, que es un punto que aquí está y que existe y que sus montos son significativos. Y sí, nada más como para mencionarlo brevemente, que es particularmente los movimientos urbanos, ya no son los rurales, movimientos urbanos, hacia las ciudades medias o hacia las metrópolis. Y lo que en este momento también es muy importante es los movimientos que ocurren al interior de las metrópolis, donde sí estamos hablando de una cantidad significativa. Yo, por ejemplo, recuerdo datos para la zona metropolitana del Valle de México, estamos hablando que de movimientos de municipio a municipio de alrededor de 1,5 millones de personas se han movido recientemente. Y que esto que produce, bueno, produce el crecimiento por una parte de las ciudades medias hacia las grandes y la otra es la parte de la expansión de las metrópolis. Cada vez también del centro a la periferia, con una periferia en muchas ocasiones también muy heterogénea. Por unos lados tendremos una periferia rica, pero por otro lado tenemos una periferia muy pobre. Entonces ahí tenemos la pobreza o las desigualdades persistentes tanto en la migración interna como en la migración internacional. Tal vez no tengamos la misma violación de derechos humanos en términos de los migrantes internos por otras características, pero si lo vemos a niveles de pobreza, pues ahí también lo tenemos, ¿no? Entonces, digamos, como cierre para que no se nos quedara en el tintero
el tema de una la realidad migración, que sí. está ahí. Exacto. Es decir, tener claro que no se trata de una opción. Cuando uno toma la decisión de cargar con la vida y de buscar una oportunidad y dejarlo todo atrás, es una decisión dramática que lo cambia todo. Yo estoy segura que sí, le hemos dado todos los elementos para que usted mire con otros ojos esta realidad. Doctor Jorge Bustamante, titular de la cátedra Eugene Conley en la Universidad de Notre Dame en Indiana, Estados Unidos, y profesor del Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, Baja California. Doctor Bustamante, muchas gracias por estar aquí. A sus órdenes. Gracias, doctora Ana María Chávez Galindo, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias también por la invitación y por estar acá en esta ocasión. Por ayudarnos a entender este tema. La decisión de por sí es dramática y finalmente podríamos decir que tratemos de no sumar con alguna conducta que lesione la dignidad de nuestros connacionales, de nuestros mexicanos, de quienes toman esta decisión, si es que aspiramos a ser una sociedad más justa, una sociedad mejor. Gracias por acompañarnos en Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú. Hasta la próxima.